En esta hora estamos aquí para honrar y despedir a un gran hombre de Dios, a un pastor, a un amigo, a un padre de familia y también alguien que ha sido un ejemplo de vida y que ha dejado un gran legado en nuestros medios, en nuestra amada Iglesia Cristiana Cuadrangular. El pastor Samuel Salcedo Cárdenas. En esta hora quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 29. Pero quiero leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. He colocado como título de esta reflexión, de este mensaje, recompensa de un siervo fiel. Es de notar que el que está hablando en esta narrativa es el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es de notar que Jesús está hablando de verdades del reino, de verdades eternas, de verdades del reino de los cielos. Se ocupa en este momento de transmitir a sus oyentes las verdades del reino de Dios, y especialmente aquellos que han sido llamados con propósitos específicos. Y la Escritura dice que entregó a cada uno de ellos según su habilidad, según su capacidad. A uno entregó 5 talentos, a otro entregó 2, a otro entregó 1. Es importante que aclare la expresión talento. El talento era una moneda, pero también era una medida de peso en tiempos antiguos. Es decir, servía para medir cantidades, así de oro como de plata o de bronce. Allá en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 29:4, pues dice que David ofrendó talentos, tanto en talentos de oro, tanto en talentos de plata, en fin, talentos de bronce. Pero el talento llegó a ser después la moneda usada por los romanos en tiempos de Jesús. Y bueno, es importante resaltar que un talento significa una cantidad representativa, 6,000 denarios. Y un denario llegó a ser en ese momento el salario de un día de trabajo. El salario de un día de trabajo. Es decir, que al entregar 5 talentos, estaba entregando aproximadamente unos 30,000 denarios.
Era una cantidad representativa. La Biblia, en la versión Dios habla hoy, utiliza la expresión monedas, y habla de 5,000 monedas. Que el Señor le entregó 5,000 monedas a uno, a otro le entregó 2,000 y al tercero le entregó 1,000 monedas de oro. Es lo que expresa la versión Dios habla hoy. Pero bueno, lo importante aquí no son las cantidades. Lo importante aquí es la actitud al momento de recibir la encomienda, el encargo del Señor. Aquí es importante la fidelidad de aquellas personas que el Señor había confiado estas cantidades. Esto es lo relevante, esto es lo importante aquí, y la actitud de ellos en el empeño de multiplicar, de sacar adelante la encomienda que el Señor le había dado. Y es importante ir interpretando esta parábola porque obviamente tiene significados firmes, contundentes. Lo primero que tenemos que entender aquí es que se trata del reino de Dios y que el Señor al cual se refiere aquí, que entregó sus bienes, se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Cristo, el dueño de todas las cosas. Ahora bien, estos 3 siervos están significando a aquellos que son llamados, de alguna manera, han sido llamados para administrar aquellas verdades del reino. Si bien es cierto que aquí habla de dinero, nosotros entendemos que el reino de Dios se trata de almas que deben ser alcanzadas, que deben ser salvadas. Pero es necesario resaltar que los 2 primeros que menciona la Biblia, que le entregaron cantidades superiores, salen inmediatamente gozosos a trabajar, a multiplicar, a producir, a ganar, y de tal manera que dice la palabra que fueron productivos en lo que hicieron, que ganaron. Aquel que le entregaron 5 pudo ganar el 100%. Cuando llega el momento de regresar a su Señor, porque hay un momento de regresar, aquí Dios nos da tiempo para multiplicar esos talentos, como los denomina Jesús en este pasaje. Pero hay un momento que hay que regresar, y Jesús también dice que el Señor regresó, y aquellos hombres tuvieron que regresar al Señor para un rendimiento de cuentas. Y no solamente para un rendimiento de cuentas, sino también para recibir, como dice la palabra, recibir su recompensa según lo que ellos hicieron. Y la palabra del apóstol Pablo dice para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Podemos armonizar esta escritura, esta palabra allí. Entonces la Biblia dice que fueron exitosos, se esmeraron estos 2 primeros, avanzaron, lograron multiplicar este dinero que había sido puesto a su administración, bajo su cuidado. Aquí tengo que resaltar que Dios a nosotros como ministros del Evangelio nos ha entregado algo valioso, ha puesto en nuestras manos estas verdades del reino para ser multiplicadas, para extender el reino de Dios a través de estas verdades del Evangelio. Miles y miles y millones de almas representadas aquí, quizás a través de estos talentos, pueden llegar a los pies de Cristo. Aquí tenemos un ejemplo de
multiplicadores. Multiplicadores. Estos dos hombres que recibieron cantidades inicialmente mayores fueron personas que multiplicaron la encomienda, el talento, los 2 talentos que el Señor les entregó. Pero tengo que decir algo diferente del que le entregaron un talento. Solo por mencionarlo, tengo que también decir que este hombre que le entregaron un talento no hizo lo pertinente, no hizo ningún esfuerzo, no se esmeró, no estuvo gozoso para multiplicar ese talento, porque nosotros escuchamos hablar de uno, pero ya le dije que un talento estaba significando 6,000 denarios, es decir, 6,000 salarios de un día. Entonces, era una cantidad representativa, pero este hombre no hizo aprecio de lo que le habían puesto en sus manos. Dios nos ha entregado importantes sumas. Dios nos ha entregado importantes encomiendas. Dios nos ha entregado a nosotros la responsabilidad de predicar esta palabra, de extender este reino, de extender el reino de Dios en medio de los hombres, de ganar a otros para Cristo. Pero este hombre lo que hizo fue enterrar este talento. Y bien es cierto que en la historia judía, el que enterraba ciertas sumas de dinero en determinado lugar, en un momento dado, si era un lugar apropiado y el dinero se perdía, no tenía responsabilidad. Y quizás esto fue lo que motivó a este hombre a enterrar el talento, y cuando regresara a su señor, entregarle el mismo talento sin ninguna utilidad, sin ninguna ganancia, quizás deteriorado. Y si se llegaba a perder, pues él quedaba exonerado de culpa. No era culpable porque lo había enterrado en un lugar que oficialmente era reconocido con ese fin. Entonces vemos aquí la negligencia de este hombre, y quizás una enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. Tenemos que procurar ser diligentes al máximo de aquello que Jesús nos ha encomendado a nosotros, porque no sabemos en qué momento nos tocará rendir cuenta. Llega el momento en que también somos llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Así como fueron llamados los de los 5, como fueron llamados el de los 2 talentos, bendito sea el Señor, también somos nosotros llamados a rendir cuenta. Y qué bueno es que al momento de nuestro llamado podamos rendir buenas cuentas. El de los 5 talentos regresó gozoso, vino feliz y le entregó cuentas al Señor y le dijo: aquí tienes, me entregaste 5 talentos, pero he ganado otros 5 sobre ellos. Aleluya. El Señor recibió con agrado, recibió con mucha alegría a este hombre a quien elogió. El Señor le hace reconocimiento, le declara primero que es bueno. Aleluya. Segundo, dice que es fiel. Y esta palabra iba para ambos, tanto como para el de los 5 talentos como para el de los 2, porque el Señor no mira la cantidad. El Señor está mirando aquí la fidelidad, el esmero, el deseo con que tú haces las cosas para Dios, con esa voluntad, con esas ganas que sirves al Señor. Esto estaba significado en estos 2 hombres
que fueron agentes multiplicadores. Bendito sea su nombre. Entonces, lo primero que el Señor le declara es que eran buenos. Y bueno, usted quizás podrá decir que el Señor en una oportunidad dijo que no había nadie bueno. Pero Él se estaba refiriendo aquí a otro aspecto. Él estaba diciendo que eran buenos en lo que hacían, en lo que hicieron. Se desempeñaron bien. Es lo que el texto nos está declarando. Ellos se desempeñaron con excelencia. Y el Señor le hizo el reconocimiento y dijo que eran buenos. Eran buenos. Pero no solamente eran buenos en lo que hacían, sino que también dijo que eran fieles. Bendito sea el Señor. Y aquí en esta parte de ser fieles, Dios nos está haciendo un llamado a todos. Hoy que estamos frente a esta realidad, que hay un momento en que somos llamados y que nos toca partir de esta tierra, es necesario que a la evaluación del Señor seamos hallados fieles. Bendito sea su nombre. Pero no solamente le dijo que eran buenos y fieles, sino que también le dijo que entraran en el gozo de su Señor, a la recompensa que Él les había preparado. Y tengo que hacer mención de este hombre de Dios, Samuel Salcedo Cárdenas. Se destacó como un hombre bueno en lo que pudo hacer, en lo que Dios le permitió hacer, en lo que Dios le entregó. Se desempeñó bien, desarrolló la obra del Señor, sacó adelante la obra de Dios, extendió el reino, desarrolló a otros ministerios a su lado. Él fue un hombre bueno en lo que hacía, fue un buen amigo, fue un buen pastor, fue un buen esposo, un buen padre, un hombre bueno. Si Dios lo estaba evaluando en este momento, el Señor estará diciéndole las mismas palabras al pastor Samuel. Le estará diciendo que fue bueno, pero también le estará diciendo que fue fiel. Bendito sea el Señor. Hasta el último momento de expirar o de exhalar el alma, fue fiel al Señor. Y es un legado, es un ejemplo para el resto de ministros, y no solamente para el resto de pastores, líderes, sino para todos los creyentes. Es un ejemplo de fidelidad, y es lo que le agrada al Señor, la fidelidad. Pero no solamente Samuel Salcedo fue fiel, sino que fue un multiplicador. En la historia del Distrito Norte aparece el pastor Samuel en su momento de administración como pastor de distrito, el hombre que multiplicó el Distrito Norte, y del Distrito Norte sacó 2 distritos más, el Distrito Tayrona y el Distrito Provincia, que hoy se desarrollan y crecen. El reino de Dios se ha multiplicado y ha crecido entre los hombres gracias a este hombre de Dios con una visión multiplicadora, como el de los 5 talentos, como el de los 2 talentos. Pero quiero concluir también en esta corta reflexión que además de bueno y fiel, dice la Escritura que el Señor los invitó a entrar al gozo de su Señor. El Señor le recompensa a estos siervos y le dice: bien, siervos fieles, buenos y fieles, entren al gozo de su Señor. Y creo que ya el Señor le ha dado a nuestro pastor Samuel esa bienvenida y le ha dicho estas mismas palabras: bien, pastor Samuel, hombre bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Así que en este momento Él no está allí en ese cofre o en esa tumba. No va a estar allí, porque ya Él ha entrado al gozo de su Señor.
le ha dado la bienvenida y le ha dado la recompensa de siervo fiel. En este momento nos deja un legado importante de procurar nosotros ser buenos en todo con nuestros consiervos, ser buenos en lo que hacemos, ser bueno en todo aquello que emprendes, pero sobre todo, ser bueno en extender el reino de Dios, que es la esencia de esta parábola de los talentos. Que Dios nos bendiga en esta hora. El Señor toque nuestros corazones y que su siervo descanse en paz y esté disfrutando del gozo de su Señor. Que Dios nos bendiga.